Espérate, déjame abrir otra. Entonces,
Hola, hola, buenas tardes. Coméntenme si se escucha ahora. Ah, perfecto. Ya. No sé qué pasó, tenía problema con el micrófono seguro. Bien. Oye, les decía que la sesión de hoy vamos a eh, dar la retroalimentación de la evaluación uno y vamos a ver algunos contenidos de la unidad número 2. Bien. Entonces, me comenta que se escucha bien ahora. Bien. Entonces, antes de comenzar, ¿cierto? Quería consultarles cómo les fue, si todos pudieron subir la evaluación, solamente por grupo, o alguien no la pudo subir. Perfecto, grupo uno, bien. Ya. Bien. Voy a abrir los documentos de la presentación y el cálculo desarrollado en Excel, los archivos. Ya. Bien, coméntenme en el chat si ven el archivo Excel que tengo acá. Ya, y ahí están apareciendo los gráficos, ¿cierto? Pablo, coménteme si se ven los gráficos en el Excel. Sí se ve, profesor. Sí, ya, perfecto. Ya, ya, mire. Entonces, me ha costado abrir un poco la presentación porque pesa mucho, ¿ya? Y como que el computador está cargando mucho, ¿ya? Por eso se demora un poquito en abrir. Bien, ya. Ahora voy a compartir la presentación. Se ve la pantalla principal, ¿cierto? Ya, bien. Entonces, en esta sesión número 5, ¿cierto? De la semana sincrónica, vamos a ver la retroalimentación de la evaluación uno y en conjunto de ello.
vamos a ver algunos contenidos de la unidad 2 y el foro, ¿cierto? Eh, Había un texto, ¿cierto?, en el documento que estaba en el portal, que decía que vamos a predecir comportamientos de mercado, analizar datos y tomar decisiones. Eso está en función, para la cadena de suministro, en función de la evaluación número 2, ¿cierto?, que es lo que van a hacer. Es decir, como en sí lo que se va a hacer desde hoy hasta la fecha de entrega de la segunda evaluación, ¿ya? Y eso en función de un enfoque práctico, ¿ya? Pero el objetivo de hoy día, como les decía, es que se realice esta retroalimentación de la evaluación 1, ¿cierto? Ahí ustedes pueden ver lo que hicieron como grupo y poder ir complementando, ¿cierto? Lo que yo desarrollé. ¿Ya? Obviamente, usted eligió un criterio para determinar el tipo de tendencia o el tipo de demanda, ¿cierto? O estimar la demanda del mes de enero, ¿ya? Yo hice varios análisis que se los voy a mostrar ahora. Y luego de eso, revisar los contenidos de la unidad número 2. Entonces, poniéndolo en el contexto, esta empresa distribuidora que comercializa distintos alimentos, el arroz premium de 1 kilo, ha tenido distintas variaciones de venta, y dentro de esas variaciones de venta ha tenido quiebres de stock, ¿cierto? Y exceso de inventario. ¿Ya? Eso es como el resumen de este caso. Entonces, a partir de un modelo pronóstico, que es el resultado de aprendizaje que ustedes aplicaron para esta tabla de datos, ¿cierto? Del año 2024 que se vendió en cajas de arroz, había que implementar unos KPI para la cadena de suministro, ¿ya? Dentro de la evaluación, ¿cierto? Este archivo que está acá, habían varios links. No sé si pudieron entrar a esos links, porque esos links los llevaban, ¿cierto?, a una literatura que les permitía desarrollar algunos ejercicios, ¿cierto? O desarrollar, ¿cierto?, principalmente el tema de los indicadores, y comprobar un poquito algunos contenidos teóricos, ¿ya? Bien, entonces este en sí es el caso, ¿cierto? Los resultados de aprendizaje, unidad 1, los indicadores de logro, que eso lo vimos en la primera clase, ¿cierto? Las características de la evaluación, ¿ya? Y en sí los datos que nos interesan de la empresa distribuidora, ¿ya? Entonces tenemos dos problemas: quiebre de stock en los meses de alta y baja demanda, ¿cierto? Stock de inventario. O sea, hay una mala estimación de demanda, ¿cierto?, en función de estas ventas. Esto es lo que se vendió, pero no dice cuándo hay el quiebre de stock, ¿cierto? O sea, hace una mención en que la alta demanda, ¿cierto?, es, ¿cierto?, en función de los números en los periodos de mayor calor, ¿cierto? Y la de baja demanda en los periodos de mayor frío. ¿Ya? Ahí lo vamos a ver como gráfico, ¿ya? Algunos indicadores, ¿cierto? Entonces, respecto a esta retroalimentación, hay unas preguntas, ¿cierto?, que indica la PPT, que si pudieron desarrollarlo a tiempo, me imagino que todos lo pudieron hacer. Cuando pregunté, ¿cierto?, especialmente el grupo 1 que dijo, lo logramos, lo entregamos. Igual vi dos personas que lo entregaron el día miércoles, ¿cierto?, en forma individual, así que está bien también. Si alguno en el chat o por micrófono podría compartir si algún elemento le resultó difícil o desafiante en base a estos elementos que se pedían acá, ¿cierto? Algo que le haya resultado complejo o algo que le haya resultado desafiante para poder desarrollar esta evaluación. Me pueden comentar en el chat, o si no, seguimos avanzando. Francisco, por ejemplo, Pablo, algo de este caso, ¿cierto?, que les pareció complejo, desafiante, que no pudieron abordar, o que a lo mejor no saben si está bien, especialmente los indicadores o el tipo de estimación que usaron. ¿No? Bien. Ya, en general, la idea de estas preguntas, ¿cierto?, es hacerse como una autoevaluación como grupo, ¿cierto?, en el cual, o en persona, ¿cierto?, si pudieron o no hacer esto a tiempo. Yo, obviamente, a medida que vaya subiendo las notas, voy a saber si alguien no lo hizo, ¿cierto? Y obviamente eh, ahí no se desarrolló solamente, ¿ya? Elementos que hayan resultado difíciles o desafiantes, no, me imagino que estuvo sencilla, porque como no contestaron, pero tal vez la clave estaba en mirar los datos, ¿cierto?,
ver que habían periodos de estacionalidad, muy parecido a lo que hicimos en el ejercicio de preparación. Habían distintos periodos, ¿cierto?, con datos más estacionales, y habían tendencias, ¿cierto?, al alza, desde agosto a diciembre, ¿ya? Entonces eso les permitía definir qué tipo de estimación hacíamos, ¿ya? ¿Vale? La resolución de preguntas, ¿cierto?, en función del caso, me imagino que la abordaron en forma metódica, ¿cierto? Primero, ¿cierto?, miraron los datos, los graficaron, luego de eso dijeron, oye, ¿qué estimación podemos desarrollar? Luego entraron, ¿cierto?, a el tema de los cálculos de los KPI, ¿cierto?, y fueron desarrollando, ¿cierto?, esa pregunta. ¿Qué respuesta podrían cambiar? A lo mejor lo van a ver ahora, en función de lo que yo les muestre, ¿ya? Estrategias usadas, ¿cierto?, o qué harían para prepararse, ¿no? ¿Ya? Quiero que les una pregunta orientadora que está en la presentación, ¿ya? Entonces, reconociendo estos datos, los valores más altos, ¿cierto?, ¿ya?, podríamos decir que son elementos de exceso de inventario, ¿ya? En estos casos, obviamente, exceso de inventario, acá fueron las ventas, ¿cierto? Y podríamos decir, oye, entre diciembre, enero, febrero, noviembre, que hay mayor cantidad de ventas, ¿cierto? Podríamos decir que también hay un exceso de inventario. No lo decía directamente el caso. Podríamos generar ese supuesto. O podríamos decir que se estimó que cada mes, ¿cierto?, hubiera un inventario de, no sé, de 700 unidades, ¿cierto? Y entre abril y agosto, ¿cierto?, o entre abril y septiembre, ¿ya?, o abril-julio, que fueron los periodos de menor carga, hubo un quiebre de stock. Hubo un exceso de inventario, perdón, hubo un exceso de inventario, y en otro elemento podría haber un quiebre de stock, ¿cierto?, que no había lo suficiente para poder vender. Entonces ahí había que determinar, ¿cierto?, ese comportamiento a modo estimativo, porque no lo decía, solo decía que había quiebres de stock y problemas de inventario, exceso de inventario. O sea, como tengo menos ventas, significa que puedo tener exceso de inventario, ¿ya? Ese supuesto usted tiene que definirlo. Entonces, si miramos los datos, ¿cierto?, estos datos tienen variaciones, ¿cierto?, no son estables, ¿ya? Entonces, nos pedía aplicar un modelo de pronóstico y estimar la demanda del próximo mes. Entonces yo podría decir, oye, estimo el promedio de todo y saco, ¿cierto?, el promedio móvil simple de los 12 meses o de los últimos 3, como lo vimos en la clase anterior. Pero a lo mejor ese modelo pronóstico no es adecuado, ¿cierto?, por la variación de datos que teníamos, ¿cierto? En la primera clase y la segunda clase sincrónica, ¿cierto?, mostramos estos modelos, ¿cierto?, ahí el ejercicio de una curva como parecía una campana, y lo relacionamos con las ventas de dulces, ¿cierto?, especialmente en Halloween, especialmente en la primera sesión, ¿ya? Bien, entonces después aplicar ese modelo y desarrollar en función de esta planificación, ¿cierto?, que eso es lo que ustedes concluían del modelo, indicaciones de decisión de planificación para el inventario, compra y distribución en estos meses, ¿cierto?, para el mes siguiente. Entonces, si graficamos estas ventas, que es el dato que nosotros tenemos, podemos visualizar que, ¿cierto?, el mes 2, ¿cierto?, hay una caída, ¿cierto? Entonces tenemos, mira, aquí hay una caída, ¿cierto? Luego hay un periodo que yo lo voy a llamar de intermitencia, hay un periodo, ¿cierto?, que va en alza, ¿cierto? Pero este periodo que está azul, ¿cierto?, yo puedo decir que está dentro de la media, ¿cierto? Entonces, dentro de la media, si yo saco el promedio de todos estos datos, ¿cierto? Esto que está en azul está dentro de la media, ¿cierto? Y lo que está en rojo está sobre un límite superior X o sobre un límite inferior. Entonces tendría que decir, oye, ¿cómo determino estos límites? ¿Cierto? Para poder graficarlo. Pero simplemente si grafico solo los datos, así estaría, ¿cierto?, la variación de venta del año 2024. ¿Ya? A partir de eso me dice, oye, los indicadores son de los últimos 3 meses, ¿cierto?, los KPI, para la segunda parte de la evaluación. Pero me pide que en función de estos datos me planifique o me estime lo que va a pasar en enero del 2025. Entonces ahí está, ¿cierto?, la elección del modelo pronóstico. Yo puedo decir, uso estos 3 datos porque son los KPI que tengo. O puedo sacar el total con la tendencia, sacar promedio, etc. ¿Ya? Vale. Entonces, en base a estos límites,
Y yo como construí acá, dije, oye, si la mínima son 480, que está acá en febrero, y la máxima son 620, que hay en diciembre, ¿cierto? No puedo elegir eso como límite superior y límite inferior. Yo tengo que sacar una cierta desviación. Y aquí dije que a partir del promedio, que son 543 unidades aproximado, voy a hacer una desviación de 20 unidades, ¿cierto? Entonces el límite central sería 543, el superior y el inferior, ¿cierto? Tendrían esa variabilidad de los 500, de las 20 unidades, máximo y mínimo. Entonces, eso lo establecí solamente para observar el comportamiento de mis datos, ¿vale? Yo digo, mira, yo saco una media, ¿cierto? Que es esta línea verde, que son mis 143 unidades. 543. Eh, lo que está sobre, obviamente, es muy bueno, ¿cierto? Pero yo podría decir que oscila, ¿cierto? Entre esos dos límites. Podría haber usado una desviación de 40 unidades, ¿cierto? A lo mejor esto crecería, ¿cierto? A 583, que estaríamos acá, ¿cierto? Por eso está en amarillo, perfecto. Está en amarillo, ¿cierto? Y esto, el límite inferior, ¿cierto? Bajaría a 503 unidades, que estaríamos acá, ¿cierto? Entonces todo lo que esté sobre 503 lo dejé en amarillo, ¿cierto? Y sobre hasta 584, ¿cierto? Lo dejé en amarillo como pensando que podría haber sido otro límite. Entonces ahí tengo mi variación, ¿ya? Pero lo importante es entender, ¿cierto? Que esto va oscilando, ¿cierto? Y a partir del mes 5 hay un crecimiento, ¿cierto? Luego llegamos al mes 12, ¿cierto? Y la proyección, podría decir, si yo analizo la tendencia completa, yo podría decir que esto sube, ¿cierto? Y si esto va subiendo de 20 en 20, lo más probable que la tendencia es que en enero, ¿cierto? Tenga 640 unidades, ¿cierto? Si uso la fórmula de tendencia que le explicaba la clase anterior para los últimos periodos, ¿cierto? ¿Vale? Eh, pero tengo que ver que hay 100 cajas menos en enero del 2024. Entonces, lo más probable es que si yo digo 640, siga teniendo un exceso de inventario, ¿cierto? Y a lo mejor no vendo eso. Y ahí vienen los supuestos, ahí viene lo cualitativo. ¿Por qué debería tener 640 unidades si el año anterior fueron 520 y después bajó en febrero? Entonces yo podría analizar el comportamiento de que en estos dos periodos hay vacaciones. Entonces como hay vacaciones, ¿cierto? Lo más probable es que las personas salen más a restaurantes o comen, ¿cierto? Otros tipos de comida más frescas. Entonces empezar a determinar, ¿cierto? Otras variables de por qué en general se está generando esa baja. Entonces no sería lo correcto aplicar un gráfico de tendencia, porque va a tener una variabilidad muy alta, entonces voy a seguir teniendo este problema de exceso de inventario, ¿ya? Entonces, por eso es que había que ver qué modelo analizábamos, ¿ya? ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas hasta acá? Voy a mirar el chat. ¿Dudas hasta acá? Voy a escribirlo por si no me escuchan. Acá no he hecho nada todavía, solo estoy analizando los datos. Solo estoy analizando los datos, ¿ya? Alguien que me apoye ahí, que me diga por lo menos que no hay dudas, y así puedo continuar. No, profe, ¿Todo bien? Ya, todo bien. ya. Bien, perfecto. Entonces, yo dije, bueno, ahora entonces voy a estimar con distintos modelos, ¿ya? Entonces, acá, en las 20, 24 y 2025, lo que hice, que ya se les voy a mostrar en el Excel, ¿cierto? Para visualizar los datos, eh, la curva azul, el año 2024, y la amarilla, el año 2025. Entonces, si yo aplico la fórmula de tendencia, ¿cierto? Miren lo que pasa en enero del 2025, lo que yo le estaba comentando. Mira, pasa esto que la tendencia va a ser que siga subiendo, ¿cierto? Y se me escape a 640 unidades, ¿ya? Y tal vez ese modelo matemático o ese modelo de estimación no sería el correcto, ¿ya? Excepto los otros meses que a lo mejor, claro, yo tengo una meta que pueda ser ambiciosa y digo, mira, como la
la tendencia es que esto vaya en alza, ¿cierto? Voy a tener una pendiente acá, sacada también con la fórmula de tendencia, ¿ya? Pero siempre subió. ¿no? Aquí en el mes 8, ¿cierto? Con respecto al anterior, ¿cierto? Se ve una caída igual que los otros meses, porque está sacando en función de una tendencia, ¿ya? ¿Vale? ¿Sí? Pero voy a decir, oye, si la media eran 540 unidades, entonces puede que esto, ¿cierto? Me represente una caída en vez de 480 o de 520 como mostró la proyección, puede que la caída sea a 400 unidades, ¿cierto? Porque recordando, ¿cierto? Que acá están periodo de vacaciones, si que fuera ese el supuesto, ¿ya? Entonces hice distintas estimaciones, ¿cierto? La fórmula de tendencia que vimos en la clase anterior, que está la naranjita, ¿cierto? Luego dice, oye, voy a sacar la media móvil, ¿cierto? O el promedio móvil, ¿cierto? Que sería esta azul que está acá, y me saca el promedio de los últimos 3 periodos, por eso le puse N3. Y ese se mantiene como un dato más estable, ¿ya? Luego de eso, saco la media ponderada, ¿cierto? Que fueron las dos que puse acá, ¿ya? Y ahí hay una variación distinta, ¿ya? ¿En qué diferencia esta media ponderada? En que los datos, ¿cierto? Los datos que yo fui agregando, ponderé con mayor importancia los periodos de mayor carga y de menor carga. ¿Qué significa eso? Que entre el mes 1 y el mes 5, o más bien dicho, entre el mes 2 y el mes 5, que tengo una baja carga, ¿cierto? Le asigné mayor cantidad de importancia. Y desde el mes 6 hasta el mes 12, ¿cierto? O desde el mes 8 hasta el mes 12, que tengo, ¿cierto? Desde el límite central que les mostraba anteriormente, tengo una mayor carga, le asigno mayor de importancia. Puedo asignar un 60% a estos datos, ¿cierto? Y a los de acá, ¿cierto? 20 y 20. O puedo asignarle un 70%, 20, 20. O sea, 30 y 30. Y cuando trabajo en los meses del 1 al 5, ¿cierto? Estos datos que están acá les puedo asignar la mayor importancia y el resto de datos, ¿cierto? Dividiendo en 3 periodos este año, le puedo asignar menor porcentaje. Y eso fue lo que hice, ¿cierto? Con esta variación de datos, ¿ya? Cuéntenme ahí cuál de todas esas estimaciones hicieron ustedes, o si hicieron otra. El grupo 1, por ejemplo, que dijo que lo había hecho sin problema. Cuéntenme qué estimación hicieron o si hicieron otro tipo de estimación. Hicimos regresión lineal simple, profe. Ya. Ah, también está bien, ¿no? Ya ahí habría que ver cómo, ¿cierto? Por asignarle más que nada a los 3 últimos periodos porcentajes de importancia desde los alejados. En eso nos basamos. Ya, perfecto, excelente. Es como estos Porque dos que yo hice. yo consideré, porque yo me enfoqué más o menos en eso, que iban en alza siempre. Y en verdad hubiese sido bacán, tener como información de 2 años, quiere decir, como lo que usted Sí, dice. Y si era vacaciones, porque también es, y si abrieron otra sucursal y por eso subió más en los últimos periodos, entonces como muchos easy. claro, sí, había muchos supuestos, ya, pero Claro. está bien. Ya, lo importante es que independientemente de cuál hayan usado, es que tengan como el argumento, ¿cierto? Porque acá dice, Ah, claro. eh, indica decisiones, explica el modelo, ¿cierto? Entonces, está bien, ¿ya? Ya. Vale. Entonces le tiene que haber dado algo muy parecido a esta línea verde o esta línea Sí, celeste, ¿ya? Algo muy sí. parecido, ¿ya? Y está bien, porque mire, si nosotros comparamos, ¿cierto? La caída, ¿cierto? Llega a 520 y el original era 580, o sea, entonces está bien, ¿cierto? Estamos pensando en que siempre va a ir en alza, ¿cierto? Pero basado en el histórico, ¿ya? Así que no está mal, ¿ya? Ya, Vale, profe. les voy a mostrar el Excel ahora, ¿ya? Entonces, acá teníamos los datos, ¿ya? Yo dije, oye, voy a sacar la mínima entre estos datos y la máxima entre estos datos, que fue lo que mostré arriba. Y yo dije, bueno, entonces, como estos son mis dos extremos, ¿cierto? Obviamente no lo iba a considerar como límite, saqué la media, ¿cierto? El promedio de todo, y dije, bueno, este es mi límite central, ¿ya? Y luego, ¿cierto? A esta variación, ¿cierto? Creé esos límites, ¿cierto? Yo dije, oye, pero si yo, en vez de usar el 15, uso el 16, estos datos los cambio. Hay un problema ahí, ¿cierto? Entonces cambio el límite solamente.
Entonces Profe, digo, mira, disculpe, no entendí eso del 15 y el 16. ¿De dónde saca ese dato? esa es Ah, la ya. celda en la cual yo tengo, ¿cierto? La desviación. Yo digo, oye, voy a Ah, desviar ya, más ahí o tiene menos 20, 20, 40. Ya, ¿cierto? O más o menos 40 unidades, ¿ya? ya. Eso es lo que dije yo. Solamente para entender el gráfico, ¿ya? Entonces yo digo, mira, la que mostré en la diapositiva, ¿cierto? Era esta, ¿ya? Y ahora la voy a cambiar, solo la celda la tengo bloqueada para que sea el mismo valor hacia abajo, ¿cierto? Y por eso es que lo había marcado en amarillo, de adelante, ¿ya? Entonces yo digo, mira, acá tengo, ¿cierto? 3 periodos bajos, ¿cierto? Para darle mayor importancia al valor más bajo, que sería la mínima de 480, ¿ya? Y acá tengo 3 o 2 periodos altos, que le podría dar más importancia a los 620, ¿ya? Solo por eso, ¿ya? Entonces, lo importante era entender los datos y ver, oye, cómo voy a hacer esa variación, ¿ya? Solamente estoy viendo los límites de la desviación, ¿ya? Eso en función de lo que pasó el año 2024, ¿ya? Luego de eso, yo dije, mira, ¿qué pasa? Igual como le expliqué a ustedes en la clase anterior, si saco la media, ¿cierto? Pero de todo. Lo más probable es que en enero estas 542 unidades, puede que sí, puede que no, ¿cierto? Y estamos cerca de las 520, ¿cierto? Para enero. Pero a lo mejor no me serviría para el resto del tiempo. Entonces podría ser, ¿cierto? Lo vamos a dejar como en verde. Profe, otra consulta. Eh, ¿Sí? en este análisis, siempre los meses se tienen que parecer, porque, por ejemplo, si trabajáramos con un primer año que es el año pérdida, el siguiente año no se va a parecer en nada al año anterior. Claro, por eso es que nosotros usamos 3 meses. Claro, Porque no es si que el me salta la duda porque hablamos como, tratemos como de parecer que tengan más o menos los mismos datos enero 2024 y 2025. ¿Siempre tiene claro, que ser así no, no, no. No, o como una incluso, lógica así sin tener mayores datos? claro, sin tener datos, sí, porque no Ya, tengo ningún supuesto. Solo el que yo dije de las vacaciones, pero también puede ser esto que usted decía, mira, acá abrí otra sucursal, no sé, pues creció la población por tema de inmigración, y claro, en vez de 620 voy a vender 640. claro, y anualmente, yo recuerdo haber trabajado en una tienda en que todos los años las metas eran exponenciales, o sea, ninguna meta era más baja que el mes siguiente y del año siguiente tampoco era más baja, ni se Claro, parecían. claro, eso es importante. Cuando nosotros evaluamos el tipo de empresa, ¿cierto? Principalmente el arroz nunca se va a acabar, po. Es un Claro, bien de siempre van a consumo querer. que es bien usado, ¿cierto? Lo mismo pasa, yo les decía en la primera clase, lo mismo pasa con los neumáticos. Oye, si cada vez llega más auto, más auto, más auto, la empresa que fabrica neumáticos también va a tener esta producción exponencial, ¿entiendes? Pero no así con otro tipo de productos como la golosina, ¿cierto? Que también hay un ejemplo con la golosina. Entonces hay que analizar bien el mercado del que tenemos. Lo más probable es que donde usted trabajaba, claro, era un producto que iba en alza, ¿cierto? Eh, ¿Se entiende, no? Entonces hay que entender ese supuesto, ¿ya? Entonces acá como no teníamos mayor dato, yo podría decir, claro, tengo una tendencia en alza, voy a tener la 640, o eh, voy a comparar con el año anterior pensando que esta empresa tiene trayectoria, ¿ya? Y vende distintos tipos de productos, ¿cierto? Y el arroz, ¿cierto? Que es como el dato que me están entregando, ¿cierto? Se comporta más o menos de la misma manera pensando en las vacaciones, ¿cierto? ¿Y por qué entonces entre el mes 6, ¿cierto? Y el mes 12 tengo alza? Si en diciembre tengo harto gasto, si lo evalúo desde otro punto, ¿cierto? Versus marzo, que es el mes 3, ¿cierto? Que tengo mucho gasto también, ¿cierto? Pensando en el bolsillo de las personas y pensando en el rendimiento que le da una comida del arroz, ¿ya? Entonces tampoco sería como eh, evaluar por tema de costo. No sé si me entiende. Profesor, Sí, mire, sí. consulta, o sea, más que consulta es como una observación. Lo que pasa es que yo igual utilicé tendencia lineal y claro, me tomé solamente los últimos 3 o 4 meses. Entonces, como siempre iba en aumento, claro, el número 2025 siempre fue hacia arriba, ¿ya?
Porque, o sea, no es por justificarme, pero por ejemplo, en vez de haber dicho arroz que hubiera sido helado, como que ya, asumo de que en verano las ventas bajan, pero como es arroz, entonces igual asumí que por algún motivo iba siempre hacia arriba. Ya. No miré el número de enero, febrero del año anterior, o del año Pero mire, 2024. pero mire, está bien. De hecho, si usted mira la estimación que yo hice, también todas van en alza. Mire. Ya, lo que pasa es que no la crucé con la venta del 2024, está cruzado acá, ¿cierto? Acá está cruzado. Solo crucé como la de tendencia. Entonces siempre va al alza. Siempre va sobre, ¿cierto? Lo que dice el Correcto, mes sí. o lo que dice el Mm, promedio. sí. ¿Ya? Solo que acá, en este gráfico que tengo acá, ¿cierto? Me faltó agregar, ¿cierto? Las ventas del periodo actual, que las puedo agregar al tiro. Pero siempre está en alza, ¿ya? Ahí estamos. Ahí está el rosado, ¿ves? Entonces, si se fija, el primer mes, todas las ecuaciones usadas me dieron alta. El segundo mes también, el tercero también. En el cuarto recién ya hay como, ¿cierto? Algo más similar, ¿cierto? Que sería Sí, para las ponderaciones, ¿ya? correcto. Luego la otra variación, ¿cierto? Que está baja, ¿cierto? Que acá, ¿cierto? Aquí, dependiendo cuál de las dos medias use, ¿cierto? Y acá que ahí a lo mejor me equivoqué en el dato de la celeste, ¿ya? Entonces, pero pasa lo contrario entre los últimos meses, que todos están bajo esos datos, ¿ya? Entonces ahí es como ver estos supuestos, ¿cierto? De cuál es qué nos falta para poder decidir con precisión. Yo puedo decir, oye, no me puedo escapar, ¿cierto? De estos rangos. Entonces, como sé que en estos meses tengo mayor, yo puedo decir, oye, esta rotación, ¿cierto? Que es cada 3.2 veces, ¿cierto? Oye, acá tengo rotación de inventario. Entonces, esto se tiene que relacionar, que no lo pedí esta evaluación, con el plan maestro de producción, que fue la otra tabla que vimos en la clase anterior, ¿ya? Entonces ahí yo puedo decir, oye, en realidad uso esto, ¿ya? Según los números pedidos y según la estimación, porque acá solo estamos estimando, pero no estamos contrarrestando con los pedidos. ¿Y se acuerdan que en esa fórmula que vimos en la clase anterior, o en esa tabla, yo le subí ese ejemplo al Teams, sacaba el valor máximo entre el número de pedidos y la estimación. Entonces, yo acá estoy solo estimando, pero siempre voy a tener tiempo para reaccionar, ¿cierto? Y poder decir, oye, necesito más porcentaje de. El problema es cuando no tengo estimación, ¿cierto? Y me llego con el pedido y no me planifiqué para. Entonces, en función de la estimación que usted usó, ¿cierto? Que usted argumentó, eh, tenía que recomendar acciones, ¿cierto? En el último ítem, en el ítem 3. Así que está bien, ¿ya? Vale, volviendo a lo anterior, si solo pienso en enero y hago esta estimación, viene la primera, me da 640. ¿Ya? Me da 640. Entonces yo digo, supuesto, creció la sucursal, aumentó la población, aumentaron las tasas de natalidad, de familia, no sé, o se descubrió que el arroz, ¿cierto?, era un superalimento y ahora la tendencia de consumo va a ir en alza, ¿ya? Entonces por eso es que puedo decir sí, crece. Entonces tengo que evaluar otros factores, factores políticos, económicos, sociales, ¿ya? Entonces, ¿bien? Ya. O podría decir promedio móvil 500 simple, promedié todos los meses 543. Ah, mira, y tengo 520 y ya también podría ser, ¿cierto? Después digo, oye, del trimestre, los últimos 3 meses, ¿cierto? Ah, mira, me da 600. Ah, mira, igual estoy alto, pero tampoco tan alto, ¿cierto? Saco la tendencia del trimestre, ¿cierto? Para los 4 datos, ¿ya? Ah, mira, saco la tendencia y la tendencia, ¿cierto? Pensando en 12, ¿cierto? Y después 1, me da a 400 porque está incorrecta la fórmula, por eso la dejé en rojo, porque está mal realizada, porque tengo que trabajar con datos 1, 2, 3. Entonces el de acá sería el correcto. 1, 2, 3, ¿cierto? Y el que sigue debiera ser 4, que debiera ser D, ¿cierto? Porque estoy
trabajando los últimos 3 meses y el mes que sigue el 4. Si trabajo 10, 11, 12, me pasa eso que me aparece 400. ¿Ya? Entonces ahí me da los 640. Entonces, sea, ¿cierto? ¿Cierto? Esa o esta, ¿cierto? Me da igual 640. Ya haberla aplicado directo en el gráfico acá. Ah, mira, 20, 20, 20, voy subiendo en 20, subo a 640. Porque estoy viendo esta tendencia de los últimos 3 meses. Entonces ahí, como les digo, está bien si lo hizo de esa manera o de otra. ¿Ya? Después dije, oye, voy a ver qué pasa el año completo, 2025. ¿Cierto? Y apliqué también la fórmula de tendencia, ¿cierto? Pensando los meses que siguen versus, ¿cierto? Los valores que teníamos el año anterior. ¿Ya? Repetí la ecuación hacia abajo. ¿Ya? ¿Sí? Pero al final me dio esos datos, ¿cierto? ¿Ya? Incluso dije qué va a pasar el año 2026, pero hice la fórmula de tendencia con todo el periodo, ya no con los últimos 3, sino que trabajé desde acá. ¿Listo? Bien. Y esa es la fórmula que yo mostré acá. Y por eso muestra esa variación. Ya podrían agregar otro dato, no sé. ¿Ya? Ya, y el último gráfico que hice acá, ¿cierto? De la Profe, estimación. Sí, sí. disculpe que lo vuelva a interrumpir. Esta planilla de Excel, ¿la podría compartir para después analizar bien la fórmula? Sí, sí, sí. Yo se la voy a subir ahí al Teams. ¿Ya? Igual como la anterior, no sé si la pudieron ver, Ahí que no la la vi. subí. Ya, yo, la verdad es que hago algo y se me empieza como a bloquear el computador. Entonces, no quería entrar acá, pero en archivos, en la carpeta de la unidad 1, ahí les dejé, ¿cierto? Y les dejé la base de datos de la clase pasada. Y aquí les voy a dejar todo igual. Acá está el ejemplo de los dos casos que hicimos la clase pasada. Ahí está el dato. Y el caso de pronóstico, ¿dónde está? Se me bloqueó. Bueno, pero acá está, ¿ya? Acá están los PPT, ¿cierto? Yo le he ido dejando. Y acá está el ejemplo de la clase anterior. Entonces aquí mismo se lo voy a subir en la carpeta de la unidad 1. ¿Vale? Perfecto, gracias. Seguimos entonces. Ya, entonces ahí están la datos. Ya. Después la última gráfica, que este es como, por eso yo hice esto de los límites, ¿cierto? Para poder entender el comportamiento, para decir, oye, ¿cómo pondero? ¿Cierto? ¿Cómo estimo? Ah, entonces voy a sacar la media del año 2024 que me dio 543. La media, ¿cierto? De la tendencia, ¿cierto? Que eran estos datos que saqué acá. La tendencia del año 2025 dice, la media es 563. Entonces, por eso es que dije que mi límite tiene que estar más o menos entre 20 o 40 unidades, ¿cierto? Mi rango más o menos para asegurar mi stop, ¿ya? Dije, bueno, tengo que tener una variación entre esos datos, ¿ya? Después dije el valor mínimo y máximo del año 2024, y ahí es cuando le digo, oye, la importancia en los meses bajos, lo voy a ir mostrando con el PPT acá, ¿cierto? La importancia en los meses bajos, la importancia en los meses altos para que se comprenda. Entonces, mira, del mes 2 al mes 5 le voy a dar mayor importancia a los 480, que es el valor mínimo. Del mes, ¿cierto? 2 al mes 5, todo esto que está abajo esa curva. Si hubiera usado la otra, a lo mejor tendría que, la de la variación de las 540, de las 40 unidades hacia arriba y hacia abajo, podría haber dicho, hoy el mes 2, el mes 3 y el mes 5. Les doy más importancia. Y a lo mejor lo que está más cerca del promedio, ¿cierto? Uso una media ponderada, ¿cierto? Como dice acá, que lo dejé, ¿cierto? En el promedio, ¿ya? Promedio de los datos. Y a lo más alto, entre el mes 8 y el mes 12, voy a darle mayor importancia porque según mi variación de datos, ¿cierto? Entre el mes 8 y el mes 12 tengo mayor cantidad de ventas, ¿vale? Por eso decidí eso. Entonces dije, ya, la primera la voy a hacer de 60, 20, 20, ¿ya? Y luego la otra importancia es de 40, 30, 30. Entonces, ¿qué significa esto? Que los porcentajes más bajos se los voy a dar, ¿cierto? A lo contrario de la importancia. Por ejemplo, si en el mes 2 al 5 los 480 vale un 60%, el resto de datos va a valer 20. O
si entre el mes 8 y 12, el 620, como tiene mayor importancia como valor alto, va a tener un 60 o un 40%, el resto de datos, que es la media, ¿cierto? O los últimos datos de, ¿cierto? O el promedio anterior, le voy a dar un 30%, ¿ya? Entonces, insisto, este dato número uno, ¿cierto? Este dato número uno, que es el de mayor importancia, le asigné 60 o 40% según en qué mes me interesa. Los de mayor importancia, que es el valor más bajo, o el de mayor importancia, que es el valor más alto, dependiendo del mes que estaba. Le asigné 60 o 40 para estas dos tablas que están acá, ¿ya? Vale. Entonces, como el mes 1, ¿cierto? El mes 6 y el mes 7 no están dentro de este criterio, dije voy a usar los promedios, ¿cierto? Voy a usar los promedios, ¿ya? El mes 1, ¿cierto? El mes 6 y 7, 6 y 7, ¿cierto? Que son los datos verdes. Ahí también tendría que considerar el 9, pero lo consideré también como valor alto. Entonces son los que puse de color verde, que están fuera de estos límites, ¿cierto? Hacia arriba, hacia abajo, era mi interés, ¿cierto? Los dejé como el promedio. Y ahí dije, podría haber usado 548 para todo, pero para hacer una variación, ¿cierto? Usé el promedio 543 y 548, ¿ya? Solo por eso, ¿ya? Bien, entonces, esos fueron los datos que me dieron, ¿ya? Voy a hacer dos clics para que se vea la fórmula. Aquí dije, oye, en la media, ¿cierto? De los tres datos, ¿ya? O, ¿cierto? Este era la media del periodo del 2024, ya que esa no lo hice con fórmula, ¿vale? Entonces, esos números que están en verde, ¿cierto? Son los que corresponden al gráfico que no estaban ni en la mínima ni en la máxima para lo que definí, ¿ya? Excepto el 560 que lo metí dentro de la máxima, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la mínima, ¿cierto? Dije, el 60% de importancia lo va a tener, ¿cierto? La celda máxima, ¿cierto? Que es B48, que es esta que está acá, ¿vale? Porque entre esos meses es más importante la tendencia a la baja, ¿cierto? Y en el mes 8 en adelante, que es cuando esto empieza a subir, podríamos decir que es exponencial, ¿cierto? Podríamos decir, ¿ya? Empieza a subir. El valor máximo, que es B49, que es 620, le asigné el 60% de importancia. Entonces, para llegar al 100 me queda un 40. Ya podría haber distribuido 10 y 30 o 20-20 como lo puse acá en el criterio. Entonces, la celda B48, que es la mínima, ¿cierto? Esa tenía el otro porcentaje de interés y el que sigue, ¿cierto? Va a ser, ¿cierto? Mi promedio, ¿ya? Para este primer dato. Para el segundo dato, lo que eliminé, ¿cierto? Fue el promedio. En vez de usar el promedio del 2024, trabajé con la celda anterior. Entonces dije, mira, 60% al valor máximo, porque estamos en los meses de alta, 20% al valor mínimo, porque estamos en los meses de alta, y el otro dato, que lo saqué, ¿cierto?, del mes anterior, ¿cierto? 20%. Y así después se copia la fórmula hacia abajo, y como está bloqueado el máximo y el mínimo, este valor va bajando, ¿cierto?, de forma consecutiva. Y aquí tuve, ¿cierto?, algo lineal, ¿ya? Igual que acá, ¿cierto? Igual que acá, ¿ya? Aquí no tanto. Después, al lado hice lo mismo, solo que en vez de usar 60, usé 40, 30 y 30. Entonces, el valor máximo, ¿cierto? Era de 48 que está acá, le asigné el 40% y el otro 30, ¿cierto? Lo asigné al mes anterior y al valor mínimo. Perdón, el valor máximo. Al valor máximo que sería B49. Y así, ¿cierto? Fui trabajando. La máxima, ¿cierto? A la mínima, 40%, que es 48 ese. La máxima, que es 49, 20%. Ahí está. Y el dato que me queda, para llegar al 100%, dije, podría haber usado el promedio, pero si hubiera usado el promedio, hubiera tenido datos muy similares, ¿cierto? Igual que acá, ¿cierto? Y por eso que dije, voy a usar el mes anterior. ¿Ya? El mes anterior. ¿Vale? Y acá lo mismo. De 49, como estamos en la máxima, usé el valor máximo,
de 48, que era la mínima, ¿cierto? Y B47, ¿cierto? Que quedé haciendo el promedio. Después repetí, pero con el, aquí puse 41, ¿ya? Y me equivoqué, tendría que haber trabajado con F, ¿ya? F, este era F, F41. El mes anterior, F41, ¿cierto? F41, después F42. Como copié la fórmula, me faltó eso, ¿ya? Y se lo puede dejar listo este archivo. Listo. ¿Ya? Lo importante es decirle, oye, ¿cómo aplico este criterio? ¿Ya? A lo mejor aquí decidimos al tiro que este criterio no me sirve solo mirando este dato que está acá. ¿Ya? Vamos a ver el gráfico cómo quedó. ¿Ven? Entonces la segunda estimación, ¿cierto? La podría descartar y quedarme, ¿cierto? Con la primera, que es la verde. ¿Ya? Bien. Voy a cerrar este archivo. Ahí yo se lo subo en un momento. ¿Ya? Sigamos con la retroalimentación. Ya habiendo hecho estas estimaciones, ¿cierto? Te dijo, oye, la elegí, ahí argumentaron por qué, ¿cierto? Aplicaron este modelo, lo que les mostré en el Excel, que usted mostró el paso a paso en el informe, dijo, ah, mira, acá está la fórmula, acá está la tabla, acá está el gráfico, ¿cierto? Se obtuvo el resultado de la demanda, va a estar bien porque usted lo argumentó en base a estos supuestos y en base a los que teníamos. Lo importante era esto, ¿cierto? Que esto, ¿cierto? Dijo, oye, ¿cuándo tengo que ir stop? ¿Acá o acá? Porque me faltan unidades. O acá tengo exceso de inventario, porque programé mucho, ¿ya? ¿Me entiendes? Eso va a depender de cómo usted lo desarrolló. Entonces, en función de, oye, ¿qué decisiones debemos tomar para inventario? Yo podría decir, oye, trabajemos entonces respecto a los gráficos, ¿cierto? Respecto a los gráficos, yo digo, voy a ir por esta, entonces puedo cruzar esta curva, ¿cierto? La verde, con la curva del año 2024 y sacar este plan maestro de producción, que era lo que yo les mostraba anteriormente. No lo pedía, ¿cierto? No lo pedía el caso, ¿cierto? Pero usted lo podría recomendar. Oye, entonces, para determinar el inventario, ¿cierto? Estima la capacidad de la empresa, supongamos que, no sé, pues 200 cajas o 300 cajas, ¿cierto? ¿Y qué capacidad tienen? ¿Ya? Y ahí, ¿cierto? Usted podría haber dicho qué decisiones de inventario, de compra y distribución tienen que considerar, como contexto algo descriptivo. La segunda parte, ¿cierto? Dice, oye, indicadores de desempeño, ¿cierto? Para, ¿cierto? El inventario de arroz, que el promedio, cuidado con esto, el promedio fue 543 cajas, o sea, el promedio de mensual, ¿ya? Para el histórico. Entonces, ahí usted dice, bueno, saco el promedio del inventario más, ¿cierto? Entonces, ¿qué indicadores me pide? KPI de abastecimiento, de transporte, ¿cierto? Y de inventario. ¿Ya? Entonces, de estos KPI, me pide la entrega, cuántas se hicieron a tiempo, rotación de existencia y rotura de stock. ¿Ya? Y esos KPI del último trimestre, ¿cierto? Me los daba acá algunos. Ah, me dice, entonces, tengo tanto, tanto, tanto. ¿Ya? Entonces, si nosotros, sí, bueno, vamos a esos links que mostraba esta evaluación, ¿ya? Podemos ver esta fórmula. Entonces, la primera ecuación dice el KPI de abastecimiento compras, ¿cierto? Entregas recibidas fallidas. Entonces me está diciendo, oye, ¿cuántas fallaste? Respecto a los pedidos con el total de órdenes recibidas. Entonces, yo no tenía que trabajar con las 543 cajas, porque me está diciendo del año 2024. Entonces tengo que sacar una sumatoria de todos estos meses, ¿cierto? Y decir, bueno, estas son mis entregas, ¿cierto? Totales, pero hay un porcentaje de esa entrega que fueron rechazadas, ¿cierto? Una cantidad de pedidos rechazados que no lo tenemos y solo tenemos, ¿cierto? El nivel de servicio. Ah, entonces, de lo que vendí del total, tengo que sacar el 88%
para sacar la diferencia o determinar cuánto es mi 100%, ¿cierto? Porque del total que vendí, puse el nivel de servicio. Eso es lo que me pide. ¿Ya? Entonces, si mi 88% son 6.510 unidades, que es la sumatoria de todo esto, al hacer una regla de simple, me determina que el total de órdenes fueron 7.300. Y ahí me da el 12% de pérdida, ¿cierto?, respecto al nivel de servicio. Entonces, para responder a esta pregunta, o a este indicador, las entregas recibidas fallidas fueron 888 pedidos. ¿Ya? O sea, 888 fueron rechazados. Ya, no sé si ustedes lo hicieron de esa manera. O determinaron otro número, o lo hicieron de otra forma. Cuéntenme. Miren, este era el link que nos enviaban, ¿cierto?, estos indicadores. ¿Ya? Entonces digo, KPI de abastecimiento, de compras, ¿cierto? Abastecimiento o compras, ¿cuál? Entrega recibida fallida, nivel de cumplimiento con los proveedores. Este obviamente no lo podíamos aplicar porque no teníamos datos de los proveedores. Last time, ese sí lo teníamos, pero no lo pedían. ¿Ya? Teníamos el resultado de, ¿cierto? Bien, entonces, porcentaje de pedidos fallidos. Estos 888 pedidos rechazados son un 12% que es, ¿cierto?, usando ese nivel de servicio. ¿Ya? Ahí tenemos el primer dato. Segundo dato. Número, ¿cierto?, entregas a tiempo. ¿Ya? Estamos en el segundo, el KPI logístico. Entregas a tiempo, número de entregas a tiempo por número de entregas realizadas. El número de entregas realizadas, ¿cierto?, son estas 6.510. ¿Ya? Y el número de entrega a tiempo no lo tenemos, ¿cierto? Pero, ¿cierto?, habría que, ¿cierto?, usar ese 88%, porque es el nivel de servicio. Entonces, si yo saco el 88% de 6.510, porque es lo que realmente se entregó, independientemente de que habían 7.300 pedidos, se entregaron solo 6.500 por estos quiebres de stock, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, las entregas a tiempo fueron 5.729, que es el 88% de 6.500. Y el 12% son las que no se entregaron a tiempo, que son las 781 entregas no a tiempo. ¿Ya? Obviamente me decía entregas a tiempo. Era cosa de sacar el 88% de, y ahí tenía el resultado. Pero yo agregué, ¿cierto?, las que no fueron a tiempo. Voy a decir, oye, mi porcentaje o mi 12% de 6.500 son 781. ¿Ya? Bien, ¿dudas hasta ahí? ¿Dudas hasta ahí? No, profe, de mi parte no. ¿Ya? Cuéntenme, ¿cómo les salieron esos datos? ¿Ya? Nivel de servicio, nivel de servicio. ¿Ya? Era como una regla de simple nomás. Lo que pasa es que la ecuación igual hay que presentarla. ¿Ya? Vamos entonces al tercer KPI, el de inventario. ¿Ya? Rotación de existencia y rotura de stock. ¿Vale? Entonces la rotación de existencia me la ha dado. Me dice que la rotación son 3.2 veces al año. Entonces aproximadamente cada trimestre, ¿cierto? ¿Cierto? Hay una rotación de inventario. Entonces rotación de existencia y rotura de stock. ¿Rotura de stock cuándo? En la alta, en la baja, ¿cuándo? ¿Cierto? Entonces, tasa de rotación, ¿cierto? Seguimos con este link. Mira, acá estaba el de transporte logístico, que era el 2.2.
Acá estaba la entrega a tiempo, podríamos haber sacado el costo también, que no lo teníamos, ¿cierto? Nivel de utilización, ¿cierto? Del volumen, ¿cierto? Tampoco lo teníamos esos datos, así que por eso es que no se les pedía. De almacenamiento, ¿cierto? Y de inventario, acá está. ¿Cierto? Rotación de existencia. Entonces, ¿qué muestra esto? El número de veces que se renueva el inventario en un tiempo dado, ¿ya? Entonces, a lo largo del año, según el dato que tenemos acá, se renueva 3.2 veces. Entonces, ya teníamos este dato, ¿cierto? ¿Ya? Tasa de rotación, ¿cierto? Yo digo 6.500 dividido por 543, que era el dato anterior, me daría 12, pero eso estaría incorrecto, por eso está en rojo, ¿ya? Si yo uso el promedio y uso la suma, ¿cierto? Que era lo que le estaba diciendo, valor de referencia vendida igual a 6.500, y el valor promedio de la existencia, que sería 543, ¿cierto? Entonces, ahí es un dato de interpretación, por eso es que no se usaba el promedio, porque me dice el valor promedio, ¿cierto? ¿Vale? Y eso no lo tenemos. Solo tenemos la tasa de rotación y el valor o el dato como referencia, ¿ya? Entonces, podríamos haberlo hecho de esta manera, ¿ya? Pero en general, si yo tengo la tasa de rotación y tengo las referencias vendidas, ¿cierto? Yo digo, esto que está acá, me falta valorizarlo, eh, en costo, ¿cierto? ¿Ya? Pero lo vamos a usar como número solamente, como cantidad vendida. Entonces, si despejo esta ecuación, ¿ya? Los 6.510 lo divido por 3.2 y me dice que ese valor promedio de existencia es de 2034. ¿Ya? Bien, no sé cómo les fue ahí con eso, si tenían ese dato o tenían otra cosa. ¿Cómo lo determinaron ahí? ¿Lo determinaron de esta manera? ¿O despejaron la tasa de rotación que te la daba? Cuéntenme. Estoy hasta la mitad del libro, como 50 páginas. A mí similar, Mira, no me ya, acuerdo bien, porque lo hicimos como el martes, pero sí, me acuerdo de 12. ya, bien, bien, perfecto. Ya, entonces si lo hicieron de esta forma, igual se lo voy a considerar bien, ¿ya? ¿Vale? Pero como yo tenía la tasa de rotación, solo me faltaba el valor de la referencia, entonces yo usé la referencia vendida, no el valor. ¿Ya? Entonces eso, cualquier lado iba a estar correcto, ¿ya? ¿Vale? Pero como tenía tasa de rotación, significa que este resultado tendría que darle 3.2, ¿ya? En vez de 12, ¿ya? Vale. Por eso, ya. Después el último que dice rotura de stock, considerando el nivel de servicio. Ah, mira, el nivel de servicio, ¿cierto? 88%. Pedido no satisfecho, que podría haber sido el OTIF también, 87, ¿cierto? Índice de rotura de stock, pedido no satisfecho y pedidos totales, por ciento, ya que esa es la ecuación que está acá, índice de rotura de stock, ¿cierto? Indica el número de veces que no ha podido satisfacer la demanda, o sea, que se encontró sin existencia, o sea, cuántas veces, ¿cierto? No tenía existencia, tenía un quiebre de stock, ¿vale? Y según esto, 12 veces, ¿ya? ¿Por qué? Los pedidos no satisfechos, que vamos a decir que son los pedidos rechazados, ¿cierto? Oye, a mí me pidieron 7.000 en la orden de compra, pero pude vender 6.500 en vez de 7.000. Entonces tuve 888 pedidos no satisfechos. Eso significa que si hago esta división y multiplico por 10, 12 veces tuve una rotura de stock, ¿cierto? Tuve un quiebre, ¿ya? ¿Vale? Eso era en general como el tema de los indicadores, ¿ya? Bien. En resumen, entregas recibidas, ¿cierto? 888 pedidos rechazados, recibidas fallidas, 888 de las 7.003, que representan el 12% que salía de la tasa de servicio. Entrega a tiempo, 5.700, que era el 12%, o sea, el 88% de los 5.000, de las 5.000 unidades, ¿ya? Porque dice, ya, vos vendiste 5.000, pero si tu nivel de servicio fue 88, significa que no la entregaste todo a tiempo. Y por eso es que le descuenta el 12%, ¿ya? A las 5.000, eh, a las 6.510 unidades, ¿ya? Valor promedio de existencia, bajo el dato 2003 y rotura de stock 12 veces,
Entonces, en función de estos KPI, ¿qué tengo que hacer? Ahí vienen las propuestas de mejora de ustedes. Oye, ¿cómo, cierto, cumplo con los rechazos? ¿Cómo, que va ligada a esta? Evito, cierto, la rotura de stock 12 veces. Entonces ya tengo unas ponderaciones, ¿cierto? Unas ponderaciones que me permiten, unas estimaciones me permiten asegurar la demanda. ¿Ya? Entonces tengo que hacer este cálculo del plan maestro, ¿cierto? Decir, oye, como todavía no tengo los pedidos, porque esto es hipotético, en vez de usar los pedidos, puedo usar, ¿cierto?, el valor más alto, o puedo usar, ¿cierto?, la tendencia, y puedo usar el medio, el móvil ponderado, ¿cierto? No, o puedo usar el promedio móvil simple, no sé, ¿ya? Entonces ahí tengo que hacer esta estimación anual, no mensual como pedía el caso, ¿ya? Por eso es que yo les mostré también la estimación anual, ¿ya? Entonces, para evitar el quiebre stock, estimar correctamente la demanda, ¿cierto? Y eso va a conllevar a tener menos pedidos rechazados pensando en que el 12% del nivel de servicio o del rechazo, ¿cierto? Representaba, ¿cierto?, estas 12 veces esas 888 pedidos, que correspondía al 12%, ¿ya? Lo del tiempo, ¿cómo, cierto, logramos mejorar la entrega a tiempo? Y cómo puedo decir que, que también es un 12%, ¿ya? Porque calzan justo, los numeritos calzan justo. ¿Cómo puedo, cierto, qué propuestas puedo hacer? De ahí tendría que entrar a otros indicadores que no estaban acá, ¿cierto? O podría generar, cambiar la empresa, no sé, ahí ustedes se ponen creativos con esas propuestas, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué aspecto mejoraría? Esa era como, como la síntesis de esta segunda parte, de que pudieran calcular estos indicadores, ¿cierto? En función de, ¿ya? Ahí no sé qué conclusiones, todavía no he revisado sus casos, pero ahí podrían haber hecho. Bien, respecto a eso, hay una pauta de evaluación que dice, oye, ¿reconoce el modelo pronóstico? La explicación. El modelo pronóstico identificado es pertinente a la información, está justificado, significa que tiene los 20 puntos. Calculó la demanda, mostró el mes correspondiente a enero del 2025, ¿cierto? Pero se aplica correctamente el modelo pronóstico, respaldando por los pasos en el desarrollo, ¿cierto?, de la demanda proyectada. Que este respaldo lo pide en el informe. Si usted me pone solo el número, ¿cierto? Y aunque esté bien, estaría aplicado correctamente, pero no estaría el respaldo. Entonces, ahí, si no está el respaldo de los pasos, ¿cierto?, yo le tendría que bajar aquí un porcentaje X, de 30 a 18, ¿ya? Según esta rúbrica. Luego de eso, analiza las acciones de seguimiento en función del cálculo de demanda, que fue lo primero que hicimos, y las acciones de planificación son concretas, realistas, como a lo mejor crear un objetivo, crear un listado de actividades, ¿cierto? Que se alinean con lo que usted desarrolló para el año 2025, o lo que usted proyectó, ¿ya? Luego de eso, los KPI que estábamos viendo recientemente, identifica y calcula en forma precisa los KPI, a lo mejor cálculo 2 o cálculo 1, un KPI, ¿cierto? Ahí va a depender. Esto no tiene tanto puntaje, ¿cierto? 10, 8, 6, como lo anterior, ¿ya? Y era como aplicar la fórmula, ¿ya? Bien. La segunda parte, ¿cierto? La interpretación. Ahí, en función de la interpretación, las propuestas, ¿cierto?, en relación a qué tengo que mejorar, ¿cierto? Ya sabemos lo que hay que mejorar. Perfecto. Y lo demás ya tiene que ver con el tipo de informe, los requerimientos de... ¿ya? Entonces, en base a eso, les va a salir su nota, ¿cierto? Luego el puntaje que completan estos indicadores, ¿cierto?, para hacer los 100 puntos. ¿Ya? Bien, ¿dudas hasta ahí? No, profe. ¿Todo bien? Ya, perfecto. No se le olvide que después tengo que pasar lista y también subir el archivo al Teams, ¿ya? Este PPT también lo voy a subir. ¿Ya? Unidad número 2, análisis de volatilidad y correlación entre la venta y la demanda. ¿Ya? ¿Qué es lo que es volátil? En la primera clase hablamos de la volatilidad, hablamos un poquito de los mercados financieros, el dólar, las personas que hacen trading, ¿cierto? Y trabajan con las criptomonedas, hacen estos análisis, ¿cierto? Que ven cómo cambia, ¿cierto?, el mercado y cuándo tomar decisiones. Entonces, por eso es que en la evaluación también anticipé un poquito a este contenido con la muestra de estos límites. Yo de alguna forma tengo que generar una desviación estándar, ¿cierto?, para poder definir estos límites.
que aquí dije una desviación de 20 unidades, ¿cierto? Versus un promedio, versus un dato conocido. Entonces la volatilidad me dice cuándo, según el histórico, o según los últimos 3 meses, cuándo puedo tomar una decisión de compra, de venta, de recesión, de entrar a un mercado X, ¿cierto? Cuando estamos en el límite superior o en el límite inferior. Y eso se relaciona, ¿cierto? Tiene una relación o correlación con la venta y la demanda de los productos. Porque, oye, si yo tengo un menor precio, menos personas van a vender. A diferencia, si tengo un mayor precio, voy a tener mayor cantidad de proveedores, ¿cierto? La curva de la oferta. O la curva de compra. Si está más alto el precio, menos personas van a comprar, y si está más bajo, más personas van a comprar. ¿Ya? Pero esto depende del producto. Entonces, en sí, la relación de la oferta y la demanda tiene un comportamiento con respecto, ¿cierto?, a puntos de equilibrio que se genera entre la oferta y entre la demanda. ¿Ya? Entonces, lo ideal, ¿cierto?, para el proveedor o para la persona que vende es vender al mayor costo. Entonces voy a tener más competencia, ¿cierto? Si todos venden caro, ¿cierto? O un servicio, un producto, lo que sea, eh, tal vez voy a tener menos compradores, ¿cierto? O menos personas que puedan pagar ese producto, ese servicio, pero como voy a tener más competencia, a lo mejor puedo exigir otros elementos como los sistemas de gestión integrados, ¿ya? Por ejemplo, otros estándares de calidad, ¿vale? A diferencia de cuando tengo, ¿cierto?, un precio más bajo, que podrían no integrar estos sistemas, ¿ya? ¿Vale? Entonces, ese es como el comportamiento de la oferta y la demanda. Entonces, en resumen, van a haber menos vendedores, ¿cierto?, a menor costo, ¿cierto?, y menos compradores a mayor precio, ¿vale? Pero si tengo mayor precio, también voy a tener más vendedores, ¿cierto?, o más compradores, ¿ya? Entonces, esto va a depender del producto que usted venda. Y cómo se relaciona. Entonces, tiene que ver un poco con lo que decíamos anteriormente. Oye, las vacaciones, ¿cierto? Oye, en marzo y en diciembre tenemos un costo alto, ¿cierto? El bolsillo desembolsa, por lo menos acá en Chile, se desembolsa bastante dinero. Entonces, tenemos una recesión, ¿cierto?, en nuestro bolsillo. Hay otros indicadores económicos que nos podrían también ayudar a predecir o ver cómo están los mercados, cómo se volatilizan. Por ejemplo, el índice de desempleo, el índice de precio del consumidor, el Producto Interno Bruto. Entonces, todos esos indicadores económicos, ¿cierto?, pueden manejar un poco esta oferta y demanda. Entonces, lo que se busca, ¿cierto?, entre esta oferta y demanda es un punto de equilibrio entre los del precio, ¿cierto?, para estas dos curvas. O sea, cuando tengo menos oferta, ¿cierto?, hay menos proveedores, por ejemplo, alguien que tenga un monopolio de algún producto X, va a tender a subir el precio. De igual manera, si tengo más oferta, el precio va a tender a bajar. ¿Por qué? Porque como, ¿cierto?, tengo más oferta, claro, más oferta con respecto, ¿cierto?, a la demanda. Tengo más oferta porque tengo menos demanda, ¿vale? Tengo más oferta porque tengo menos demanda. Y por eso es que me baja el precio. Pero si tengo menos oferta y más demanda, ¿ya?, que es lo que pasa cuando las verduras, ¿cierto?, o las frutas tienden a aumentar de precio por alguna condición climática. Hay menos verdura, ¿cierto?, pero hay la misma cantidad de demanda, ¿cierto? Hay la misma cantidad de consumidores, entonces el precio tiende a subir. ¿Bien? Ya. Ese es el comportamiento de la oferta en función de la demanda. Y con respecto a estas ventas, ¿cierto?, la variación de la demanda con respecto a la oferta, si hay mayor demanda con respecto a la oferta, mayor demanda, la curva se va a desplazar hacia arriba, por ende, si hay más demanda con respecto a la oferta, el precio va a subir.
pero si hay menos demanda y más oferta, ¿cierto? La curva va a tender, ¿cierto?, a moverse hacia la izquierda y va a bajar los precios. ¿Ya? Ese es como el comportamiento que tiene eso de la oferta y la demanda. Entonces, estos análisis de volatilidad, de alguna manera, se relacionan, ¿cierto?, con estas fluctuaciones que tienen, ¿cierto?, los precios, ¿cierto? Entonces, el análisis de volatilidad y la correlación se enfoca en comprender cómo la fluctuación de los precios o la volatilidad está influenciada por esta dinámica, ¿cierto?, de oferta y demanda en el mercado. ¿Ya? En otras palabras, mide, ¿cierto?, el grado de cambio que tienen los precios, la volatilidad. Por eso es que el trading, ¿cierto?, es como algo gráfico para explicar rápidamente, ¿cierto?, el comportamiento de la volatilidad, ¿cierto? Oye, cómo crece o cómo cae una criptomoneda, por ejemplo. ¿Ya? Bien, entonces, la diferencia está en que esta oferta y demanda, a diferencia de la volatilidad, ¿cierto?, o la fluctuación del precio, la volatilidad o la fluctuación del precio, la diferencia es que la oferta y la demanda explican el porqué, ¿cierto? Explican lo cualitativo. Oye, por ejemplo, el frío, ¿cierto? El frío que te mata, no sé, las verduras, ¿cierto? Hace que se te caiga, ¿cierto?, la oferta, por ende sube la demanda se mantiene, por ende sube el precio. ¿Ya? Eso es como algo común que vivimos nosotros. Hay otros conflictos que pueden ser internacionales, ¿cierto? La guerra, oye, hay una escasez de trigo, hay una influencia en los precios del combustible, etcétera. ¿Ya? Entonces también se va comportando los distintos mercados de esa forma. Y ese sería como en sí el resumen de esto de la volatilidad, la correlación entre la venta y la demanda. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se influencia? Por ejemplo, por la ropa, ¿cierto? En el frío, cuando hace frío, cuando hace calor, ¿cierto? Los alimentos calóricos o no, las promociones que nacen en las empresas por las tendencias de consumo, por ejemplo, en Navidad, por ejemplo, en la época del año, ¿cierto? En los sistemas estacionales, eh, en invierno, verano, en Navidad, Halloween, ¿cierto? Aparecen estas promociones, ¿ya? Las emociones del consumidor también. Oye, ¿por qué compran? Ah, porque se sienten reconfortados por un chocolate caliente en el invierno o por un café en la mañana, pero un café que tenga, y empieza el marketing, ¿cierto?, a tomar, ¿cierto?, un poco esa tendencia, ¿cierto?, de cómo la persona se emociona, ¿cierto?, para poder vender. ¿Ya? Así, entonces el clima, los recuerdos, entre otros elementos, ¿cierto?, las emociones de las condiciones climáticas, ¿cierto? Oye, en invierno hay más ventas de estufa, hay más ventas de, ¿cierto?, de alimentos calóricos, como les decía, etcétera, ¿cierto? ¿Qué impacto tienen estas anomalías? ¿Ya? La venta de ropa de niños, etcétera, en primavera. Porque, ¿qué pasa? Salen, ¿cierto?, a la calle más que en el invierno, por ende, que el niño se tiene que ver bonito, etcétera. Prácticas, ¿cierto?, también prácticas de calidad, promociones, etcétera. ¿Ya? Entonces, todo eso me permite verificar, ¿cierto?, o generar un cambio en esta oferta y demanda. Vamos al análisis de volatilidad, ¿cierto? Un indicador de incertidumbre. Cuando hay pánico, cuando hay miedo, ¿cierto? Se habla de este indicador, ¿cierto? Cuando puede cambiar bruscamente, ¿cierto?, alguna situación, eh, por ejemplo, una catástrofe climática, ¿ya? Entonces, el dato, ¿cierto?, o el valor puede ser errático y se puede mover en forma brusca, ¿ya? Eh, Relación de liquidez, donde hay menos compradores y vendedores, ¿cierto? Los mercados son más volátiles, ¿cierto? Donde, ¿qué pasa con esto? Cuando hay un mercado más pequeño, una transacción, ¿cierto?, puede generar un cambio brusco, ¿vale? Medición. Se calcula restando el precio mínimo al precio máximo, ¿cierto?, en un periodo X, ¿cierto? O con la desviación estándar de los retornos históricos. Y aquí aparecen varias herramientas. Yo en esta presentación quise hablar de las bandas de Polignac, ¿cierto?, que definen estos límites superiores y límites inferiores. Entonces, ¿qué pasa? El comprador, ¿cierto?, va a comprar antes, ¿cierto?, de que esto empiece a subir. Y el vendedor va a vender antes de que esto empiece a bajar. ¿Ya? Para eso sirve, ¿cierto?, este tipo de medición, ¿ya? Estos límites que se crean, ¿ya? Eso me permite clasificar en distintos niveles de volatilidad, ¿cierto?, como bajo, medio o alto, ¿cierto?, según el comportamiento, si es optimista, ¿cierto?, a un posible cambio, o si no hay como una variación muy clara, se dice que tiene un índice de volatilidad media,
o cuando cualquier elemento genera un cambio brusco, ¿cierto? Hay pánico o incertidumbre, o hay posibilidad de entrar a un mercado X, ¿cierto? Dice que la volatilidad se salta, ¿ya? Bien. Entonces, con respecto a eso, ¿cómo se definen estos límites para ese análisis, ¿cierto?, de Bollinger? ¿Ya? Yo digo, mira, lo mismo que yo hice en la diapositiva de la evaluación. Hoy saqué la media móvil simple, en este caso, el número de periodos siendo 20 en un uso común, ¿cierto? Puede ser 2, puede ser 3, puede ser 10. Entonces, a la sumatoria, durante 20 días, ¿cierto? Le restan 20 días. Ah, entonces saca el promedio. Límite central. Sacó la media aritmética, el promedio móvil simple. Ah, mira, los 20 días, el número de días son 20. Entonces, supongamos que esto me da 2000, dividido por 20, ¿cierto? Me va a dar, ¿cierto?, este límite inferior, sería 100, ¿cierto? Eso es como lo que yo hice en el gráfico anterior. Después el límite superior, la banda superior. ¿Ya? ¿En qué periodo? Los últimos 3 meses, el histórico, no sé, ¿ya? Entonces, se define la desviación estándar, en este caso con 2, un uso común. Yo lo usé con 20 en la presentación anterior de los datos ya del Excel. El valor obtenido con la media móvil en 20 periodos, ¿cierto? Se le añaden 2 desviaciones y se determina la banda superior, ¿vale? En la inferior es lo mismo, pero en vez de añadirle, se le restan, ¿cierto? Se le restan estas 2 desviaciones. Y aparecen, ¿cierto?, estos gráficos donde el comprador, ¿cierto?, o el vendedor va a tomar decisiones, ¿cierto?, antes de la caída o antes de la alza de, pero en función de un análisis, ¿cierto?, ¿ya? Previo, ¿ya? En base a datos, en base a movimiento, a cambio, ¿ya? ¿Cómo se interpretan estas bandas? ¿Ya? La banda superior muestra un nivel estadísticamente alto, estadísticamente bajo. La banda central, ¿cierto?, se correlaciona con la volatilidad entre la oferta y la demanda, ¿ya? Y la desviación estándar argumenta cómo se amplían estos rangos de forma más precisa, ¿ya? En resumen, un mercado volátil, ¿cierto? Estas bandas van a crecer o se van a expandir, menos volátil, que haya menos variación, se van a estrechar, ¿ya? Ahí les dejé un link para poder visualizar. Acá hay unos códigos QR, ¿cierto?, para el apunta activador, que habla de otro modelo, ¿cierto?, distinto, y los ejercicios de la semana 6, que es la semana que sigue. Bien, luego viene este bolo. Entonces, la desviación estándar, ¿cierto?, es suficiente para gestionar toda la volatilidad de una demanda. ¿Están de acuerdo o no? Entonces, al menos 2 técnicas de volatilidad, ¿ya?, que están en el apunte. Son otras, no las que yo mostré. Imagina que presenta un equipo la hallazgo entre relación en las ventas y el clima, ¿cierto? Oye, el clima, que yo le hablaba bastante del clima, ¿cierto? ¿Cuál es la relación? ¿Cierto? ¿Qué gráfico elegiría? ¿Qué coeficiente de relación? ¿Ya? Y explica cómo funcionarían estos resultados. Ahí en el foro aparecen unas pistas, ¿ya? Analizar datos históricos, una correlación de 0.9 de promoción de redes sociales y ventas. ¿Qué harías para determinar si esta relación es causa espuria, ¿cierto? Propusieron un ejemplo de correlación engañosa en logística, ¿ya? Y luego de eso, correlación negativa de -6, ¿cierto? Para una volatilidad de 180 unidades, ¿cierto? Al menos un concepto de volatilidad de correlación de respuesta, ¿ya? Después, tenemos la correlación de la cadena de suministro, administración, que esto lo vamos a ver con más detalle después, ¿cierto? Acá es lo que yo le hablaba de cómo ha ido variando el dólar, ¿cierto? En función de volatilidad histórica que ha tenido, ¿ya? ¿Cómo mide esta dispersión, esta variabilidad? Oye, año 2013, 450 pesos, ¿cierto? Hoy día cerca de los 1000, ¿ya? Entonces, estos últimos 10 años, ¿cierto?, ha subido, ¿cierto?, desde el 2015 hasta ahora, ha subido cerca de, ¿cierto?, 400, 500 pesos, ¿ya? El último año, la variabilidad, desde 8,96, que es la mínima, hasta 1000, ¿cierto? Que dice, oye, no es nada, ¿cierto?, la variación. Pero $1 no es nada. Y en muchas más unidades los últimos 6 meses.
¿Ya? Hoy día, 979. Entonces, crecimiento, 6%, 5%. Entonces ahí como esto me permite tomar decisiones, ¿ya? Después aparece la comparación de resultados, los hallazgos, eh, coeficiente de correlación, cálculos, reportes, etcétera, ¿ya? Bien, bien. Eso es por hoy, ¿ya? Es harta información. Bien, Francisco. Ya, vamos a pasar lista y de ahí los dejo esto en libertad de acción. Entonces, está Carlos Crespo, Damaris Tapia, David Jarpa, Felipe Nostroza, Francisco Ojeda, Héctor Vallejo, Hernán Coliqueo, Juan Martínez, Macarena Moya, Manuel Soto, Nicolás Altamirano, Pablo Torrealba, Rodrigo Muñoz y Vladimir Puencho. No sé si hay alguien más presente que no haya nombrado o que se haya retirado antes de la reunión, pero hasta ahí estaríamos. Francisco, sí, lo dejé presente, Francisco. ¿Ya? Bien, entonces estaríamos, ¿ya? Estaríamos por hoy. Les voy a compartir el chat de los que están presentes, ¿ya? Para que no haya... Ahí está. Bien. Bueno, la próxima clase, entonces, vamos a continuar un poco con estos contenidos, aplicar unas ecuaciones, ¿cierto? Algunos ejemplos prácticos del cuaderno de ejercicio de la unidad 2, ¿ya? Y ahí vamos a prepararnos para la evaluación, ¿ya? Así que, bien, eso no sé si hay alguna duda, consulta. Todo bien. Bien. Ya en la semana le subo su retroalimentación de la evaluación 1 y espero que esté muy bien. Buenas noches. Buenas noches, Buenas profesor. noches, profe. Buenas Gracias, noches. profe.